La gracia del Señor Ezequiel Jonás reina en sus corazones. Y a todos los hermanos israelitas dirigiéndonos, a todos los seguidores de esta página, el Mesías del Perú, seguimos haciendo más contenido pues acerca de los asuntos religiosos de la congregación israelita del Nuevo Pacto Universal de nuestro Señor Ezequiel Jonás. Y aquí con nuestro hermano David, siempre invitando a diferentes predicadores de la fe, llevando los negocios y hablando del reino de Dios desde el Perú al mundo entero. Aquí con nuestro hermano David, dando participación también un tema que les puede agradar acerca de por qué existen las demás religiones. Adelante, hermano David. Muy bien, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en cada uno de ustedes, amados hermanos y público en general. Existe pues, hermanos, la discrepancia a nivel mundial. El por qué hoy en día en cada esquina existen muchísimas religiones, cada uno conforme a su lenguaje y cada uno conforme a su creencia. Hoy en día la humanidad vive pues esperanzado en buscar a Dios, en encontrarse a Dios, así como lo testifica el libro de San Mateo capítulo 7, verso 7, donde nuestro Señor Jesucristo, aquel entonces, nos recomendó que nosotros teníamos que buscar a Dios. A ver, hermano. Libro de San Mateo capítulo 7, versos 7 y 7, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa fue la recomendación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a toda la humanidad. Búsquenme y me van a encontrar. Hoy en día, nosotros, los humanos que hoy en día estamos en estos tiempos, hemos tratado de una y otra manera de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Y hemos ido pues en iglesias donde nos ha parecido a nosotros que está Dios ahí, que es la iglesia correcta de Dios, o que la religión correcta que Dios formó. Muchos religiosos se autodenominan pues iglesia de Dios, casa de Dios, pero vamos a buscar la razón y el por qué. Hoy en día existen muchas religiones. Claro que existen muchas religiones y solamente existe un Dios. Hay un solo Dios, pero muchas religiones, y cada uno conforme a su creencia. Para eso nosotros tenemos que discernir, y nosotros como hombres, personas, mujeres entendidos, tenemos que saber que tenemos que nosotros darnos cuenta en las personas que están con Dios y las personas que no están con Dios. Entonces vamos a ver lo que dice el libro de Malaquías capítulo 3 verso 18 para poder explicar con las escrituras cuál pues y el por qué motivo hoy en día existe tantas religiones en cada lugar. A ver, hermano. Malaquías 3 verso 18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Ya ven? Amén. Entonces, dentro de este mundo hay muchas religiones. Todos dicen creer en Dios, todos dicen saber que Dios está ahí. Pero la Biblia me dice que yo tengo que echar a hacer la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Entonces, vamos a ver el motivo, el por qué hoy en día existen muchas religiones. Y para eso nosotros tenemos que dar un poquito de historia para poder saber qué es lo que pasó. Dice la escritura que en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13, dice que el enemigo de Dios, el diablo, él se quiso hacer pasar por Dios, él quiso ser Dios. Vamos a leer lo que dice la escritura. Libro de Isaías capítulo 14 versos 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Amén. Así, hermano. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira, el adversario hoy en día, el enemigo del hombre, Satanás,
¿Él qué hizo? ¿Qué quiso hacer? Se quiso hacer pasar por Dios, ser igual a Dios. Pero como no le resultó, no puede ser igual a Dios. ¿Él qué hace con nosotros aquí en la humanidad? ¿Él de qué se vuelve enemigo? Para poder entender hoy en día el por qué muchas religiones. Entonces, el diablo, nuestro enemigo, Satanás, se hace, dice, pasar por Dios. Al hacerse pasar por Dios, quiere hacer todas las cosas que Dios hizo. Como ejemplo, él quiere crear él quiso crear, así como Dios creó al hombre, él también quiso crear seres vivos, pero no puede. Hoy en día están buscando la genética en hacer ya no, ahora robots quieren hacer. Por eso hoy en día este diablo quiere hacer todo lo que Dios hizo, pero no puede. Entonces, ¿qué hizo este diablo? A ver, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13, verso 10, para poder nosotros entender. Hechos capítulo 13, verso 10. Hoy en día, hermanos, la humanidad no sabe pues dónde se encuentra Dios. Religión por aquí, religión por allá. Todos dicen hablar de Dios, pero la Biblia me dice, échate a hacer la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que es de Dios y el que no es de Dios. Hechos capítulo 13, verso 10. Y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. Mira, el diablo dice, se hace enemigo de Dios. ¿Enemigo de qué también dice, hermano? De toda justicia. De toda justicia. El diablo se quiere hacer pasar por Dios, pero como no lo resulta, se vuelve enemigo de toda justicia. ¿Y cuál es esa justicia? La cual el diablo se hace enemigo. ¿Cuál es esa justicia? Salmos capítulo 119, verso 172. Hoy en día vamos a ver con las escrituras, con la Biblia, cómo pues hermanos se fueron formando estas religiones que hoy en día hay a nivel mundial. Hay en todo más farmacias e igual que religión. Libro de Salmos capítulo 119, verso 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está la justicia de Dios. El diablo se hace enemigo de Dios y enemigo de toda justicia. ¿Cuál es esa justicia? Los mandamientos. El diablo se hace enemigo de la ley de Dios. El diablo se hace enemigo de la ley de Dios. No le gusta la ley de Dios. Entonces, como él se hace enemigo de la ley de Dios, ¿qué hace el diablo para con eso? Se hizo enemigo de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando se vuelve enemigo de Dios y enemigo de la ley? ¿Qué hace? Daniel, capítulo 7, verso 25. Escúchalo bien, amigo oyente. Es por eso que hoy en día existen tantas religiones, tantas congregaciones en cada esquina, y todos te dicen creer en Dios. Libro de Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Mira, en otra Biblia latinoamericana, ya que tienes en casita la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, Católico. la Biblia católica, léelo en tu Biblia, amigo oyente. Dice, en la Biblia Reina Valera te dice, mudará la ley, dice. En la Biblia latinoamericana dice, cambiará la ley. Como es enemigo de Dios, enemigo de la ley, ¿qué hace este diablo? Cambia la ley de Dios. Cambia la ley de Dios. Pero para cambiar la ley de Dios, él tiene que establecer en lugares, templos, iglesias, para que enseñen ese cambio de la ley. Entonces, vamos a ver si eso nos dice la Biblia. Si el diablo forma iglesias o no forma iglesias. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. El diablo, enemigo de Dios, enemigo de la ley. Como se hace enemigo de la ley, ¿qué dice? Cambia la ley. Cambia los mandamientos de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Y yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
mas son sinagoga de Satanás. ¿Ah? ¿Qué quiere decir sinagoga, hermano Freddy? Bueno, eso le dicen en hebreo templo, ¿no? En Templos, español le dicen, bueno, le decimos iglesias. templo, iglesia, ¿no? Claro, ya le Dice, dicen Apocalipsis dice, sinagoga. se cree en judíos, que es judío, un hombre espiritual, se creen hombres espirituales, pero no lo son, dice, mas son sinagogas de Satanás, mas son iglesias de Entonces Satanás. quiere decir ahí difunden Ahí el cambio de la ley. claro, es por eso que hoy en día toda religión, vamos a poner nombres, pentecostés, adventistas, mormones, católicos, todos esa religión Y eso te fuera dice, los asiáticos sin otra religión, claro, peor todavía. te dicen la ley ya no, la ley ya pasó, ya no queremos sábado, ahora queremos domingo, ya no queremos celebrar las fiestas de Dios, sino queremos celebrar Navidad, Halloween, Año Nuevo y muchas cosas más. ¿Qué hizo? Cambio de la ley. Yo sé que ustedes no tienen la culpa, amigo oyente. Usted que está permaneciendo en una religión, yo sé que no tiene la culpa. Pero la culpa lo tienen los ministros de estas iglesias, las cuales dice son sinagogas de Satanás. No son iglesias de Dios, no son templos de Dios, son iglesias de Satanás. Por eso Satanás astutamente, como no le resultó ser igual a Dios, entonces ¿qué hizo? Cambió las enseñanzas de Dios. Entonces, al cambiar las enseñanzas de Dios, ¿qué hacen el hombre? Cuando vienen a enseñarme algo que no es de Dios, ¿qué pasa en mí? Lucas capítulos 8, verso 12, hermanos. Mira lo que es tan astuto este enemigo adversario nuestro. Por eso hoy en día tantas religiones, tantas congregaciones. Libro de Lucas capítulo 8, verso 12. Y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo, quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. ¿Ya ve? Para que no sean salvos. El diablo viene, quita pues la buena palabra de Dios, la enseñanza de Dios, lo que Dios enseñó. ¿Cuál es esa palabra que Dios enseñó para aclarar? Primera de Juan capítulo 2, verso 7. El diablo dice, quita la palabra de Dios, dice, quita la palabra buena. ¿Cuál es esa palabra buena? Libro de Primera de Juan capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, Mandamiento, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El diablo viene, quita la palabra. ¿Cuál era esa palabra? Los mandamientos de Dios. Quita los mandamientos de Dios y te pone mandamientos que Dios no enseñó. ¿Y qué dice? Te aparta de la salvación, te aparta de ser salvo. Por eso hoy día toda la humanidad creemos que van a ser salvos, pero no es así. La Biblia no dice así, amados hermanos. Es por eso que nosotros, la congregación israelita, por más que somos nosotros insultados, despreciados, tenemos que enseñar la verdad. ¿Para qué? Para que tú puedas alcanzar salvación, para que tú puedas conocer al Dios verdadero. Entonces, si las demás religiones, si las demás casas de oración son sinagogas de Satanás, son iglesias de Satanás, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la verdadera casa de Dios? ¿O qué yo voy a encontrar en la casa de Dios? A ver, vamos a ver lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55. A ver, vamos a ver. Libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. ¿Qué yo voy a encontrar en la casa de Dios? Para poder reconocer cuál es la casa de Dios, la iglesia de Dios. A ver. Libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Ahí nomás un ratito. Hay una casa de oración. ¿Eso dice la Biblia, hermano? Amén. Eso dice la Biblia. Hay una casa de oración. Esta casa de oración va a ser, dice, la casa de todos los pueblos. O sea, es la única. Mira, sigue lecturando, hermano. Yo los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos. Mira, y sus sacrificios. En esa casa de oración, que es la casa de Dios, ¿qué encontramos, hermano? Sus holocaustos. Holocausto, ¿qué más? Y sus sacrificios. Sacrificios, ofrendas. Holocausto y sacrificio. Serán aceptos sobre mi altar. Altar. Porque mi casa de oración, será llamada de todos los pueblos. De todos los pueblos donde hay iglesias,
Esa casa donde hay holocausto, donde hay sacrificio, ¿qué más hay? Altar. En esa casa es la casa de todas las religiones. Es la única casa que es de Dios. Ahí dice la Biblia lo está enseñando. Pero lastimosamente nosotros, como no leemos, Y no mucho habla de investigamos. congregado, dice. Claro. Se van A ver, encontrar. sigue hermano, sigue. A ver, pásale. Verso 8, 56:8 de Isaías. Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Ah, Eso es ahí, religiones. en esa casa de oración, todos tienen que ser juntados para congregarnos. Hay una casa de Dios donde hay altar, donde hay, ¿cómo se llama? Sacrificio, holocausto, y ahí vamos a ser congregados, una congregación de Dios. Ahora, ¿qué más voy a encontrar en esa casa? En esa casa de oración, ¿qué más voy a encontrar? A ver, Salmos capítulo 78, verso 5. ¿Qué más voy a encontrar para diferenciar? Para que tú sepas dónde buscar a Dios, para que tú sepas dónde hallar a Dios, dónde puedes tú encontrar a ese Dios verdadero que nosotros estamos buscando. Salmo 78:5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Amén. En esa casa de oración también vamos a encontrar la ley. Tiene que haber la ley, los mandamientos de Dios. Tiene que estar ahí. ¿Y cómo se llama esa casa de oración que vamos a ser todos congregados? ¿Cuál es la congregación de Dios? Primera de Crónicas capítulo 28, verso 8. ¿Cuál es esa congregación de donde vamos a ser todos congregados? Dice. Y ahí hay holocausto, altar, sacrificio, ofrendas, la ley de Dios, y ahí es la casa de Dios. Primera de Crónicas 28:8. Ahora pues delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová. ¿Cómo se llama esa congregación? Israel. Israel, la congregación de los israelitas. Es la única congregación que Dios ha formado, la única casa de oración que uno tiene que ir a buscarle a Dios. Ahí es acepto los holocaustos, los sacrificios y ofrendas de todas las personas. Esa es la casa de Dios, la casa de los israelitas, la congregación de Israel. Por eso, hermanos, hoy en día nosotros, por esas enseñanzas, esas iglesias de Satanás, que Satanás lo creó para enseñar lo contrario a Dios. Lo contrario te enseñan a Dios, no te enseñan el verdadero camino, el verdadero propósito de Dios, sino todo lo contrario. Es por eso que hasta el día de hoy no sabemos quién es Cristo, no sabemos dónde lo vamos a esperar, no sabemos cómo tenemos que esperarlo. Toda la humanidad dice, Cristo va a venir, prepárate. Toda religión te dice lo mismo. No hay ninguna religión que te hable lo contrario. Todos te dicen lo mismo. Prepárate, Cristo viene. ¿De dónde va a venir? De la nube del cielo. Todos te dicen lo mismo. Pero ¿qué nos aconseja el Señor acerca de este punto? Para poder nosotros saber. Por eso nosotros tenemos que discernir entre el que es de Dios y el que no es de Dios. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Por ese motivo, queridos amigos oyentes, los recomendamos a todos, público en general, que puedan seguir esa página para que ustedes se puedan enterar de todo lo que la Escritura enseña para cada uno de nosotros. Claro, porque la Biblia dice, y conoceráis la verdad, y la verdad os libertará. Pero si no conocemos, si vivimos seguidos, engañados, no vamos a conocer cuál es esa verdad que nos va a libertar. Muy bien, hermanos, y recomendamos que puedan compartir todos esos estudios que es compartido en esta página para que muchas personas también puedan llegar a conocer el propósito de Dios para con la humanidad. Entonces, nos despedimos, amados hermanos, encarecidamente, encomendándoles su vida de cada uno de ustedes en las manos del Creador, de nuestro Señor, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, y nos despedimos que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea en cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Amén. Amén.